Bueno, ahora sí, ahora ya comenzamos de nuevo porque no estaba grabando. Bueno, entonces les decía que estábamos viendo el capítulo 3 de ese manual de teoría del derecho, teoría de la norma jurídica de Julio Fernández Bultet, que es un texto que no no sé si ya agarraron la onda a Bultet, si ya lo entienden más o menos. Es un texto muy bien escrito, es para estudiantes de licenciatura, justamente, y les da los elementos básicos. Y hay muchos manuales de teoría del derecho, y este tema es un tema universal en todos los manuales. Les decía que había estado revisando porque, por ejemplo, a Manuel Atienza, el español, que tiene el sentido del derecho, tiene otro manual por ahí que se llama Introducción al Estudio del Derecho, tiene esos dos, de teoría del derecho esos dos, porque lo demás es de argumentación jurídica. Y lo revisé, me lo leí, me releí todos los capítulos y dije, es lo mismo, dice lo mismo, lo mismo. No es que esté muy diferente, bueno, pues puede que tenga una clasificación más diferente por aquí, por allá, pero en esencia es lo mismo. Entonces por eso decidí dejarles este y que pudiéramos trabajar con él única y exclusivamente, que ya habían leído un texto del autor, porque los autores hablan también de manera diferente, entonces es importante, si ya conoces un autor, seguir con ese para no, por la propia lógica de su argumentación y razonamiento, teniendo en cuenta que ya habían visto de él todo el tema de generalidades, la relación del derecho con la política, con la economía, etc. Entonces, yo rápidamente les voy a dar una serie de elementos, eh, esta es una clase que se puede dar rápido, en 2, 3 clases a lo sumo, no hay que, como también la puedes profundizar y hacer muchas clases, etcétera, de ejercicios y cosas. Pero recordemos, toda la primera parte inicial es evidentemente todo el análisis que ya hemos hecho en otros momentos acerca del derecho, del derecho como norma jurídica. El derecho es una norma y por ser una norma tú tienes que diferenciar que las normas jurídicas tienen una serie de características diferentes a las normas, a otro tipo de normas como las morales. Y ahí él lo vuelve a explicar de nuevo. Todo esto lo vimos en la primera unidad, no tenemos que volverlo a explicar, pero recordemos justamente que la gran diferencia está en que las normas jurídicas son, y eso lo vimos en el primer examen y todo, son coactivas, ¿no? Hay una autoridad que te impone una violencia física, te puede imponer una violencia física en su aplicación. Y cuando hablo de violencia física es que la autoridad justamente tiene la prerrogativa de decidir, a partir de que la norma jurídica está vigente, es decir, que está vigente en tiempo y espacio. El tiempo y espacio tiene que ver justamente con, por ejemplo, en México, el territorio del Estado mexicano, tiempo, espacio y tiempo vigente hoy, ¿no? Que no está derogada. ¿Se entiende? Sí se entiende eso, ¿no? ¿Sí? Está vigente. Sí, exacto. Pero ¿están conmigo? ¿Están atendiendo? Les voy a pedir, por favor, que estén atentos y atentas. Estoy explicando cosas que no han leído exactamente, pero que algunos lo pueden haber visto en Introducción al Estudio del Derecho, en elementos básicos del derecho. Entonces, cuando uno habla de una norma jurídica vigente, está hablando de espacio y tiempo. Es temporalidad actual, espacio. No hay una norma jurídica vigente que haya sido derogada el siglo pasado. No, eso no es vigente. Tiene que estar promulgada y tiene que estar vigente en el Estado mexicano. Si no, no está, no puede tener, no es legal y no puede tener efectividad, no puede ser aplicada, no puede tener eficacia. Luego, entonces, la vigencia tiene que ver con el lugar. El lugar, cuando hablo de espacio, hablo de lugar.
Y cuando hablo de tiempo, hablo de una temporalidad en la cual las normas son vigentes. Fíjense, en materia de temporalidad, por ejemplo, si tú declaras hoy el estado de excepción en México, hoy lo declaras por la pandemia, no se ha hecho en todo el año, pero supongan que el Ejecutivo hubiera querido declarar el estado de excepción en el caso mexicano, o sea, es el artículo 29, si mal no recuerdo, de la Constitución, y lo aplicas a todo el Estado mexicano, por ejemplo, en la primera ola de la pandemia, lo hubieras aplicado y lo hubieras quitado sobre cuando empezó a bajar la ola, ¿no? Eso es una norma vigente temporalmente, ¿no? Y eso iba a ser un decreto del Ejecutivo que tenían que aprobar las cámaras y todo un procedimiento establecido ahí en el artículo constitucional, ¿eh? Hay todo un procedimiento. Y además implica determinadas cosas y otras no, etcétera, etcétera. Luego, entonces, esto es importante que lo entiendan bien, ¿no? Que la vigencia puede ser por un tiempo indefinido, es decir, o puede ser un tiempo definido, determinado. ¿Está bien? ¿Sí? Igual que el espacio, el lugar, en el caso mexicano, tenemos una vigencia que es todo el territorio nacional y tenemos vigencia a nivel estatal diferente. Evidentemente, todo lo que es vigencia nacional y federal es para todo el espacio, el territorio nacional. Pero las normativas que tienen que ver con los estados no tienen vigencia en otro estado. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué hablo de estos temas técnicos? Justamente porque cuando hablamos de norma jurídica vigente tienen que saber de qué concepto estamos hablando. Entonces, para mí es importante cuando estamos hablando ahora del derecho como norma, que entiendan que estamos hablando de una norma jurídica vigente que tiene entonces capacidad esa norma, esa norma aprobada, promulgada, que está en vigor, es como se dice, tiene capacidad de ejercer, de ser ejercida con coacción. ¿Por quién? Por una autoridad. En este caso, si seguimos hablando del Estado mexicano, la autoridad sería el Estado. ¿Cuál es esa violencia física que ejerce? Justamente la violencia física que ejerce, la ejerce mediante ¿qué? Pues denuncias, demandas, tribunales, prisiones, multas. Es todo tipo de exigencia que nos puede hacer el Estado a nosotros del cumplimiento de deberes, obligaciones o de sancionarnos por haber cometido nosotros un delito, una infracción administrativa, etc. A mí, Ricardo Ontiveros o Fernanda no me pueden sancionar a mí específicamente, ni yo a ellos. Bueno, depende, podríamos hacer un sistema jurídico en el aula, en el salón de clases, pero no, para eso está la universidad, yo no voy a sancionar a nadie aquí. No, yo estoy en contra de, yo soy prohibido prohibir, la verdad, estoy en contra de eso. Yo soy la jurista menos jurista que tiene usted ahí. Entonces, la verdad, no me gusta, ya no, en estos momentos ya no. Yo fui fiscal incluso en Cuba, ejercí de fiscal, de procuradora, en materia económica. Entonces, yo la verdad ya, eso es una etapa que pasó, que no. Ahora me interesa más siempre la defensa de los derechos y otras cosas, no ejercer desde el Estado la fuerza física, que alguien la tiene que hacer, ¿eh? Yo no estoy en contra, pero no es lo que más me gusta. Admiro mucho las compañeras, colegas, incluso amigas que tengo que ahora están en la Fiscalía de Feminicidio y todo. La fiscal es buenísima, es una gran amiga y la admiro y es tremenda. Pero es un trabajo duro, ¿no? Pero bueno, volviendo. Esa violencia la pueden ejercer ellos. ¿Por qué es violento? Porque te obligan a hacer algo que tú no quieres hacer. No es que te agarren por el pelo y te peguen, no, el Estado no puede pegarte, ni tampoco te puede matar, sino que te obligan a hacer algo, te obligan a pagar una multa, te obligan a resarcir a la sociedad algo que hiciste mal. Por eso se habla de violencia. No pensemos siempre en cualquier violencia. A ver, Raimundo, te doy la palabra. Sí, por ejemplo, ahorita estaba leyendo referente, estaba mencionando sobre el tipo de restricciones, estaba leyendo el artículo 29 constitucional y lo describe de esta forma: en caso de invasión o perturbación grave a la paz pública
o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviese reunido, podrá restringir o suspender en todo el país. Yo tengo entendido que ese artículo es específico en caso de una guerra, ¿no? En caso de una invasión No, de para un país nada, para extranjero, ¿no? nada, para nada, para nada. Una pandemia es motivo más que suficiente para aplicar estado de excepción. Desastre natural también. Y además no se aplica solamente a todo el país, se puede aplicar a determinadas regiones también. Puede ser, el espacio puede estar determinado. Incluso no tiene que coincidir con ninguna frontera. Claro, dentro de Ok. México. Puede ser que tú, por ejemplo, ahora en Tabasco, con las inundaciones, podías haber aplicado estado de excepción. Si las cosas se Entonces, salían, si las cosas se salían de la paz pública, si la gente, por ejemplo, empieza en el estado de desesperación que hay a haber confrontaciones entre grupos y todo eso, claro, pues sí, pues es aplicable. Una cosa es que no lo quieras hacer y que tú puedas contener con lo que hay y que no lo eh, hagas, no hay ningún problema si no lo haces tampoco. Eh, Entonces, por ejemplo, ahorita que se hizo por ejemplo, del semáforo rojo, ¿no? Hace unos días, Nada de esto es la- estado de excepción, nada de eso es estado de excepción, eso tiene que ver con las autoridades sanitarias, eso es administrativo, no Ujú, es el artículo 29. Nunca se aplicó el artículo 29 este año en México, jamás, al revés, jamás. jamás. Ok. No Sí es se hubiera estado de aplicado. excepción, no hubo declaración, no hubo procedimiento como tal. Lo que se hizo es darle la prerrogativa mediante el artículo constitucional de las autoridades administrativas encargadas de tratar estos temas. Y desde ahí, desde la ley, todo el consejo que tienen, todo eso está en la Constitución y después la ley y todo eso fue lo que se aplicó. Pero nunca se aplicó el artículo 29. Ok. Pero, Se o sea, por podían ejemplo, podían haberlo sí, hecho, pero no lo exactamente. hicieron. No, no, Eh, me parece bien, restringir derechos siempre es complicado. Porque o sea, aquí es en el cual se metería derechos humanos principalmente, ¿no? En esta cuestión. No, se restringirían algunos derechos, no todos, ahí viste que están las excepciones. Por eso lo vamos a ver, Raimundo, el próximo semestre. Ok. Derecho constitucional, gracias, seguimos. Vale. Léelo, ahí están las excepciones en el artículo, léetelo completito. Están las excepciones de lo que no puedes restringir nunca. Entonces, eh, qué es lo que me interesa a mí de este primer acápite, que es el que voy a ver muy rapidito, que no quiero que lo lean, que lo entiendan, pero estamos recordando el capítulo 1 de la clase, el capítulo de generalidades del mismo autor, que justamente lo que está planteando es que las normas jurídicas tienen este carácter coactivo de violencia física, también tienen carácter coercitivo desde el punto de vista de la amenaza, y que se diferencia de los otros sistemas normativos como el sistema normativo moral. Incluso está muy curioso porque el autor dice, a ver, recuerden que hay lugares donde el sistema normativo moral es muy fuerte, y pone el famoso proverbio este popular, pueblo chiquito, infierno grande, ¿no? Es muy lindo eso. Es lindo porque te hace entender el tema este de que en algún lugar, en un pueblo chiquito, en una comunidad donde realmente hay unas perspectivas morales comunitarias que uno las viola y te sientes peor que si te metieran preso, ¿entiendes? Entonces, es para que ustedes vean y sientan el ejemplo muy claro, ¿no? Muy claro. Eh, y lo dice, hay veces que las reglas morales son mucho más fuertes que las jurídicas en determinados espacios. Pero bueno, ¿qué nos interesa? Que entiendan bien cuál es la jurídica. Y la jurídica, hay una definición aquí muy clara, que el autor tiene una definición que es de Fernando Cañizares, acaba de morir, era un filósofo del derecho cubano, aunque a mí me gusta más este filósofo del derecho cubano, este es Julio Fernández Bulté, que es otro, que ya murió hace ya como más de 10 años, y Fernando Diego Cañizares acaba de morir, eran contemporáneos, pero Cañizares tiene una tendencia más marxista ortodoxa, que dice que, bueno, una norma jurídica es define las formas de comportamiento de carácter general o particular establecidas justamente, eh, establecidas obligatoriamente por el Estado, aquí solo está pensándose en el Estado, para la regulación de un determinado sistema de relaciones sociales
cuya permanencia y desarrollo constituye la garantía de los intereses sociales de la clase dominante. Yo, la verdad, le quitaría la última parte y diría que sí, es una forma de comportamiento de carácter general o particular. Eso es lo que establece una norma jurídica, que está establecida obligatoriamente por una autoridad, no solamente por el Estado, puede ser una autoridad, y ahorita voy a hacer el acotamiento por qué, para la regulación de un determinado sistema de relaciones sociales. Eso lo vimos en la primera unidad, fue todo lo que vimos. Es decir, hay relaciones sociales que son relaciones jurídicas, que se convierten en jurídicas porque son reguladas, cuya permanencia y desarrollo constituye la garantía de los intereses sociales de determinados grupos de poder. Eso sí, yo pondría determinados grupos de poder, no solamente la clase dominante, porque yo creo que hay muchas normas jurídicas que hoy están reguladas en México, que están vinculadas no a la clase, a las clases élites económicas, ni mucho menos, ni políticas, sino que están reguladas por presión de grupos sociales, como son los temas de derechos humanos, etc. Siempre ha habido presión de los grupos sociales para llegar al derecho y regular cosas. Claro, mayoritariamente el derecho tiene todas las regulaciones más importantes, las que estructuran casi todo, están condicionadas por quiénes son los grupos élites que tuvieron el poder y, disculpe, cambiaron modificaron o establecieron determinadas pautas sobre determinadas cosas. Por ejemplo, en materia económica, en México, ¿qué hay en materia económica en México? Pues se defiende la propiedad privada, hay una tendencia, siempre hubo una tendencia liberal de la propiedad, pero cuando hubo Estado Social de Derecho a partir del 17, hubo una tendencia de socialización de la propiedad, de que la propiedad tuviera una función social, y por eso se reguló la propiedad agraria, la propiedad agraria, ejidal, la comunal, etcétera, sobre todo. Y eso después se modificó en el año, con Salinas de Gortari, el artículo 27 constitucional, en el año 92, si mal no recuerdo. Sí, no, yo las fechas soy un poco, se me van. Y eso sí fue una tendencia neoliberal de grupos élites en el poder, como fue los grupos en el poder, a partir de la Revolución Mexicana, los que establecieron la función social de la propiedad. Entonces, cuando ustedes van a ver las regulaciones, ¿estamos todas acá? ¿Sí? ¿Y todas? Cuando ustedes van a ver las regulaciones, sí, cuando ustedes ven las regulaciones exactamente de lo básico a nivel constitucional, la regulación de cómo se organiza el Estado, etcétera, sí, hay un grupo al poder que, por ejemplo, se puede decir que en México siempre han estado en el poder liberales, ¿no? La tendencia liberal, estas perspectivas, porque son las que dominan, ¿está bien? Entonces, eso estoy de acuerdo, pero siempre yo creo que hay un proceso de disputa, de contradicciones, claro, gracias Ricardo, en el 92, perfecto, de disputa, de contradicciones sociales, donde el derecho siempre también es un campo de disputa. Pero entonces vamos a la segunda definición, quería explicar esa primero, pero la segunda, que es la que él expone de Carlos Cosío, que fue un gran jurista argentino, más analítico, más positivista, Cañizares marxista, Cosío no. Dice, y casi siempre aquí los positivistas y los analíticos son tienen definiciones un poquito más, no certeras, sino conceptualmente, en este capítulo sobre la norma jurídica, ellos son los que más han estudiado estos temas, porque ellos nada más que se dedican a estudiar estos temas. ¿Se acuerdan la primera unidad que les hablé que los positivistas eran racionalistas y por eso nada más que estudiaban las normas jurídicas? Pues justo a eso se dedican ellos, a estudiar este tipo de conceptos, a estudiar qué es la norma y cómo se estructura la norma, cómo se organiza, cómo se clasifica. Este capítulo es un ejemplo del paradigma positivista, ¿no? Entonces esto es importante. Entonces, ¿qué dice Cosío? Dice Cosío que define la norma jurídica como la regla de conducta o el dictado de conducta. Y esto es importante porque ustedes, esto lo tienen en la lectura, en la página 4. Tienen que entender muy bien este concepto. Es la regla de conducta o dictado de conducta. ¿Qué quiere decir? Que nos están diciendo cómo nos debemos conducir. Cuando se dice el derecho norma conductas, nos obliga a hacer cosas o nos prohíbe hacer cosas, nos dicta conductas. Es eso.
Eso es lo que hace el derecho en la norma jurídica. Que se conceptuaba, ese es el primer punto, vamos al segundo, que se conceptuaba y formaliza por el Estado. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde yo difiero? Yo siempre mediante sus órganos competentes, dice. Yo aquí siempre pondría, igual que el marxista, a Cosillo, a Cañizares y a Cosillo, le pondría una nota y le dijera, por la autoridad. Porque si yo digo por la autoridad competente, estoy incluyendo a que una comunidad indígena puede tener normas jurídicas también. Y que tiene justamente una norma que regula conductas que a la vez está conceptualizada y formalizada, es decir, aprobada. Conceptualizada es elaborada, sus conceptos, se sabe lo que dice, y formalizada es que pasó por un proceso de formalización. Si es la del Estado, tiene que pasar por el legislativo, ser promulgada, etcétera, etcétera, como ya les comenté en el sistema jurídico románico. Y si es la de la comunidad indígena, pues tiene que pasar por un proceso de tradición y costumbres orales hasta que esté permanente. Y sea permanente, esté de acuerdo a todos. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre difiero en estos conceptos de que solo hablen del Estado, sino a mí me gusta más hablar de autoridad competente. Si no, no aceptamos el pluralismo jurídico. Si ponemos solo al Estado, estamos excluyendo todos los espacios que hacen derecho. Aquí dice, o se formaliza de diferentes modos en la vida política y se impone a toda la sociedad con su coacción. También aquí está dando un espacio Cosillo, o se formaliza, fíjense, dice que se formaliza por el Estado mediante sus órganos competentes o se formaliza de diferentes modos en la vida política y se impone a toda la sociedad con su coacción. Aquí están, en este párrafo están todos los rasgos del Estado, del derecho que vimos al inicio de las clases. Fíjense, aquí está todo el proceso de, es una norma que te obliga a hacer cosas, porque dicta conductas, y después viene que está formalizada por una autoridad competente y se impone, es impositiva, se impone a toda la sociedad con su coacción, violencia física, es coactiva. Ahí están en el concepto están todos los rasgos que vimos al inicio de las clases, ¿no? Y que regula la vida social. Eso también lo hemos visto, porque acuérdense que toda norma jurídica es una norma social, es una relación social. La norma jurídica no regula otra cosa y convierte en relación jurídica a relaciones sociales. Eso lo vimos en la unidad 1. Vamos a la otra parte. Consagrando normalmente la tradición cultural general y jurídica la tradición cultural general y jurídica en particular y los principios de la moral media, la relación con la moral de las normas, que siempre, y de la cultura, que también la vimos en la primera unidad. Las normas jurídicas tienen relación con la cultura, con la moral, al final no es que estén separadas. Las normas morales y las jurídicas están separadas desde el punto de vista de que unas son coactivas y las otras no. Pero lo que es un hecho es que todo ese tipo de moral de grupos sociales va impregnando las normas jurídicas. Porque al final nosotros estamos siempre reconociendo esos valores dentro de las normas jurídicas y las ponemos como regulación. Por ello refleja, y ese es el otro punto de Cosillo, las luchas de clases que se desarrollan en cada sociedad en cada momento histórico, en consecuencia de lo cual suele expresar los intereses políticos y económicos de clases económicamente preponderantes. La verdad, Carlos Cosillo tiene una muy buena definición. Y bueno, después el autor lo explica todos los elementos, ¿no? Que es una regla del deber ser es impositiva, es decir, de que te dicta conductas, que tiene coactividad, que es por autoridad competente, que no solamente, fíjate, el autor ¿por qué Bulté pone esta conceptualización? Porque es más amplia que la del otro autor, ¿no? Y es la más apropiada. Que tiene elementos culturales, morales, todas las normas, y que a la vez son parte de una disputa de luchas de clases, de una disputa de luchas de sociales que se han dado históricamente
y que ellas se van cambiando en ese sentido. Y que bueno, a veces sí son clases dominantes las que las ponen, por eso hice la crítica de la primera conceptualización, y a veces también somos los grupos sociales los que presionando ponemos las normas. Entonces, sí les queda claro, y de hecho ya hicimos un repasito de la unidad 1 en cuanto a rasgos del derecho, porque al final los rasgos del derecho son muy parecidos. Cuando uno habla de rasgos del derecho, es muy parecido a cuando hablas de qué es una norma jurídica y los rasgos de las normas. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna, profesora. Vale. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Sí, se entiende que las normas, bueno, está hablando de los rasgos, ¿no? Que es la coerción, la coacción que ejerce el Estado sobre nosotros, vaya, ¿no? En un dado caso que Pero el cometamos Estado que ejerce algún, sobre nosotros, la ¿coacción o coacción, Ah, gracias. Eso es pregunta de examen siempre, coacción ¿eh? Siempre. y, ujú. La coerción es la Sí, amenaza, profe. recuérdenlo. A ver, entonces, después de la... Pero, Dime, pero, dime. perdón, pero hay a veces que hasta inclusive el Estado también utiliza no solamente la amenaza, que es la coacción, sino también utiliza también la No, coerción. no, al revés, al revés. A veces. Al revés, es al revés. El Estado no Ajá. siempre utiliza la coacción, que es la violencia, sino también utiliza la coerción, que es la amenaza. ¿Es así lo que quiere decir? ¿O qué estás queriendo decir? Ándale, más o menos. A lo que yo, por ejemplo, voy, por ejemplo, las manifestaciones, ¿no? Que ahorita no se ha visto mucho en esa cuestión de que la policía reprime al manifestante, ¿no? Cuando es su derecho de manifestarse. Y he visto que, por ejemplo, a mí me ha tocado ver en manifestaciones cuando la policía utiliza la coerción, o sea, la violencia hacia el manifestante, ¿no? ¿Por qué lo Sabemos confunden? perfectamente. ¿Por qué confunden? Es la coacción cuando hacen violencia física. Coacción. Lo acabo de repetir 3 veces. Es que no tienen la La lectura coacción, adelante, no lo leen, perdón. por eso. Es Sí, la tengo. coacción. El Sí, es que uso de no, la violencia es es coacción. coacción, coacción. Sí, Y sí sí. lo hace, Ya y me sí lo acordé. hace el Estado, y sí lo ha hecho. Aquí lo hicieron en Jalisco, mataron a un chico ejerciendo violencia física en el ejercicio de coacción del Estado, porque no tenía un nasobuco, o no se acuerdan. Ahora en Veracruz reprimieron una Sí. manifestación de chicas. Entonces ahí sí ejercen coacción, que es violencia física. Pero lo que quiero es que entiendan que la violencia física única exclusivamente no es reprimir una manifestación. Es también hacer una denuncia penal o ponerte El una abu- multa, porque es de carácter obligatorio, ponerte una multa. Si yo te pongo a ti una multa, yo no te puedo poner una multa, pero si yo soy autoridad competente y te pongo una multa, la tienes que pagar, si no vas preso a la tercera o a la segunda, depende de lo que se establece. sí. Entonces, eso yo te estoy obligando a hacer Pero algo. también, Eso es violento, por eso es violencia ajá, física. Espérate un momentito. Luego, entonces, sí. el tema de la represión por los organismos, esto lo expliqué en la unidad 1, no lo puedo volver a explicar, la verdad, la neta. Lo expliqué muchísimo en la unidad 1. Vean de nuevo los videos. Y el tema del ejercicio de la violencia física legítima por el Estado, porque así es como se llama, que es la coacción, y que es tener una policía, un ejército, tribunales, fiscalías, todo eso, lo pueden hacer siempre y cuando no se sobrepasen de sus funciones legales. Por eso se habla de uso legítimo de la fuerza y de la violencia física, porque tiene una legitimidad hasta un punto, y el punto es proporcionalidad en el caso de una manifestación. El caso de una manifestación es proporcionalidad. Es decir, ningún policía puede reprimir si hay una marcha pacífica. No podría, no debería. Exactamente. Pero todo eso lo expliqué la Exacto. primera vez, lo expliqué en la unidad 1. Entonces Sí. Ese es a lo que yo voy, a lo que yo trato a lo mejor de explicar bien, es que a veces cuando existe un abuso de autoridad
en alguna manifestación, por ejemplo, hay personas que se manifiestan pacíficamente y utilizan la coacción del Estado. Hay otro, Pero hay otros eso se llama el uso ilegítimo de la fuerza, porque se legítimo, sobrepasa. pero es cuando es cua- Raimundo, escucha primero, no seas tan atolondrado, espérate. sí. Ilegítimo, cuando la policía reprime una manifestación, que estás en tu derecho a la protesta social, y reprimen sin razón legal y legítima, es decir, no hay, es una protesta pacífica, sin razón, porque puede ser que se dé una razón y lo tengas que hacer, puede ser que no. En la mayoría de los casos, las protestas son pacíficas. Pero si hay una protesta que tú empiezas a quemar todo, no sé qué, pues la policía se va a meter. Y tú atenta a las consecuencias también. Pero si es pacífica y te reprimen y te empiezan a dar golpes, te llevan presos sin motivo, eso se llama uso ilegítimo de la fuerza. Ellos tienen el uso legítimo de la fuerza y lo pueden aplicar siempre y cuando sea proporcional a lo que está sucediendo. Pero cuando no es proporcional, es ilegítimo. ¿Se entiende esto? Es que esto es muy Sí. relevante, esto es muy relevante. Es muy relevante y es muy bueno que lo traigas a clase, pero lo explicamos en la unidad 1, todo eso. Y justamente explicamos que había coacción desde el Estado, que la violencia física, que la violencia implica desde ponerte una multa hasta que un policía te llame en la calle y con su autoridad te pida tu identificación, por ejemplo. Es la autoridad, se la tienes que dar. Bueno, depende, siempre y cuando hay una razón, ¿no? No es que te pida la identificación así por pedírtela. Si te piden una identificación con razón, no, necesito ver sus datos, quién es usted, porque a lo mejor estás en un lugar que no debes estar, por ejemplo, o que está prohibido el acceso. No sé, hay razones miles, ¿no? Y estoy hablando de la policía vinculada al Estado, el ejército. Todo eso es uso legítimo de la fuerza. Y eso es, no hay ninguna violencia ahí, pero si en un momento determinado la autoridad requiere tu identificación o tus datos fiscales o no sé qué, hay que dárselos. Porque para ellos tienen ese uso legítimo de la fuerza. Eh, En eso sí, sí estoy de acuerdo con usted, en ese punto sí, porque realmente eh, en manifestaciones, pues, como usted les explicó, el Estado tiene el derecho de utilizar el uso indebido de la fuerza, siempre y cuando pues, el manifestante utilice el también la fuerza. indebido no, el uso es legítimo, no es indebido, es legítimo. Ándale, Dios santo, ok. todos los términos los confundes, compañero. Es que no, No, es gravísimo lo que estás diciendo, no es, el uso indebido de la fuerza es un uso ilegítimo, no legítimo. El Estado tiene que hacer lo que sus facultades, no se puede sobrepasar de ahí. Si se sobrepasa, es es, ilegítimo, es indebido, es ilegal, viola derechos humanos. mm, Entonces, no. sí. Que tenga el uso de la fuerza no quiere decir que lo tiene que usar a la manera que entienda, como le dé la gana, ni mucho menos al revés. A ver, aquí Ricardo pone un ejemplo, ¿no? Si te retiran algún documento como la tarjeta de circulación o una placa, sí, pero Ricardo, siempre y cuando la multa implique esto, si no, no. Si no, no no te pueden retirar. Lo que sí hacen, por ejemplo, ¿a poco eso no es violento? Tú estás estacionado en un lugar que está mal estacionado y se llevan tu auto y se lo llevan al corralón y tienes que pagar una multa. Pues eso es violento, pero estás mal estacionado o más o menos, o quién sabe. ¿No? Entonces, esto sí implica, a eso me refiero. Y todo eso es uso legítimo, se llama legítimo de la fuerza. ¿Por qué? Porque esa es su función. Y esa es la famosa coacción. Coacción. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia con las normas morales? Que las normas morales solo son coercitivas, amenazantes, y las jurídicas son violentas físicamente y amenazantes. Tienen coacción y coerción, y las morales solo coerción. Eso salió en el examen, y se los puse en el examen 1000 veces. Por Dios.
Si a esta altura no lo entienden, estamos fritos y fritas. Bueno, volvemos a la lectura. En la lectura, el apartado 2 habla de cómo la norma jurídica siempre está asociada al Estado. Aquí, cada vez que se hable de Estado, pensemos en el concepto de autoridad. Una norma jurídica está asociada al nacimiento de una autoridad política. A eso se refiere. Yo estoy a favor de eso. O del Estado pensando como una autoridad política, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando estaban los estados despóticos orientales, Egipto, India, China, pensaba una autoridad política central que generaba y que era quien aplicaba la norma jurídica. Eso es una concepción muy marxista, muy no marxista, que es asociar siempre el derecho a la organización política de la sociedad. Y no está separado de esto. Yo estaría de acuerdo, muy de acuerdo en esto, siempre y cuando pensemos el Estado como ese tipo de organicidad política compleja, donde también, como dice el autor, hubo una serie de divisiones de clases, de antagonismo, y se impuso una autoridad y una estructura política, donde había territorio, había población, y entonces esa autoridad impone una norma jurídica, una serie de regulaciones conductuales, de conductas. Y por eso el autor habla de esto, ¿no? De que nunca hay derecho sin Estado, pero estamos pensando en ese tipo de Estado, en ese tipo de organicidad política. De hecho, la concepción marxista lo que te pone en la mesa es que esa organicidad política no surge en la modernidad, sino surge en la antigüedad, después de salir de la comunidad primitiva. Es cuando se organizan en tribus, ¿no? En tribus, en fratrias, se asientan económicamente, se asientan en territorios y empiezan a tener una estructura política y también jurídica. Eso es lo que está planteando el autor. Yo comulgo con esa idea completamente, porque no, es una falacia decir que el Estado del Derecho surgieron en la modernidad, eso es una falacia. Entonces no hubo Estado en Roma, ni en Grecia, ni en Egipto, ni en Mesopotamia, ni en China, ni en la India, ¿no? Bueno, claro, ¿qué pasa con todos esos estados anteriores o esas normas jurídicas, sobre todo las antiguas, estaban muy relacionadas a la moral, a lo religioso? Está bien, son un producto histórico, lo dice Cosiva ahí. Bueno, y aquí vienen las características de las normas jurídicas, que ya las vimos en la primera unidad. Si alguien quiere comentar algo, ya levante la mano, por favor, para yo verlos. La vimos en la primera unidad, que tiene que ser, que son coactivas, ya lo explicamos, que son obligatorias. ¿Qué quiere la coactividad? Ahí está explicado, página 5. Se le va imponiendo la maquinaria de dominio, represión y fuerza que lenta e insensiblemente el Estado va constituyendo. Esa organización política tiene una maquinaria para reprimir. A ver, lo que pasa es que cuando usamos estas palabras, pensamos siempre en el golpe, la tonfa, dándote golpe el policía. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una acción violenta que implica que yo mañana salgo en mi auto y me llevo la luz, el par, el alto, y me ponen una multa y la tengo que pagar. Porque si no la pago, después no puedo verificar el carro y me voy a llenar de multas y de otras multas y otras multas, hasta que llega un momento y dice, bueno, si usted no pagas ninguna multa, el auto te lo mete en el corralón y hasta que no pagues toda no la puedes sacar, ¿entiendes? Entonces, tan sencillo como eso. Y eso es violento, claro que es violento porque yo no lo quiero hacer y lo tengo que hacer. Supuestamente no lo quiero hacer. A mí todo lo que sea mejorar medio ambiente y eso me parece bien, todo tipo de medidas que se tomen, por ejemplo, como que medidas que el auto funcione bien para que no contamine, etcétera, etcétera. Siempre y cuando no haya corrupción, yo no estoy en contra. Entonces, ¿cuál es el otro elemento? Aquí hablan de la coerción. ¿En qué sentido? En la amenaza. Porque al final el derecho sigue siendo también coercitivo en ese sentido, en que amenaza. Dice, la coacción como la coerción hacen referencia al mismo fenómeno o rasgo, a saber, por tanto, la norma como el derecho obligan mediante diferencia, mediante la fuerza. Pero aquí el autor aclara, a mi manera de ver hay una diferencia sutil que se expresa en la también sutil diferencia entre los vocablos coacción y coerción.
Si acudimos al diccionario encontraremos que la coacción se define como la fuerza o la violencia que se ejerce contra alguien para obligarlo a realizar una determinada conducta. Sin embargo, la coerción, de coercer, se define como contener, detener, sujetar, pero con un sutil sentido de que esa detención, contención y sujeción se hacen en el ámbito psicológico y no mediante la fuerza física, que correspondería entonces a la coacción. ¿De qué estamos hablando entonces? La diferencia entre fuerza física y amenaza, no es lo mismo, es lo psicológico. El otro rasgo de las normas jurídicas, ya voy a terminar, es el rasgo de la legitimidad, que tiene que ver que está dictada por órganos facultados, por autoridades, ¿no? Por eso estamos de acuerdo con esa norma. Y esto se difiere mucho de la validez, es decir, una norma es legítima porque está aprobada por los órganos pertinentes o por las autoridades pertinentes en un espacio, un lugar y tiempo determinado. Puede ser que sea una asamblea, que sea un órgano legislativo, lo que ustedes quieran, pero está aprobado. Mientras, esa es la legitimidad, y la validez es un rasgo independiente. Este rasgo lo vamos a explicar bien en enero, porque es un rasgo independiente. Estos rasgos. Lo otro es que las normas son permanentes, son generales, abstractas y pueden ser también concretas. Bueno, nos pusimos a hablar demasiado de otras cosas y no terminamos, pero damos un repaso entrando a la clase de solamente esos rasgos de las normas jurídicas. Recuerden que son sus características, sus rasgos. Cuando uno va a dialogar sobre estos temas de rasgos, características, son muy parecidos al del derecho, pero tienen 2 o 3 cuestiones que son diferentes, su carácter general, abstracto, permanente. Léanlo, y la clasificación, y yo me voy a dedicar esa semana a ver clasificación, fundamentalmente, y después la estructura lógica de las normas, ¿vale? ¿Está bien? Y ya ahí se puede hacer la última unidad, cerramos. Bueno, pasen lista. Y lean, es lo único que les puedo decir, que lean las lecturas, que estudien, que comprendan lo que hemos visto, y con esto vamos cerrando ya el curso de Teoría del Derecho. ¿Vale? Bueno, que la pasen muy bien en fin de año, ojalá sea en familia, ojalá no hayan tenido muchas cosas que lamentar este año, y me refiero a pérdidas personales, y si no, pues que el fin de año también sea un camino ahí de tranquilidad para la familia en caso de pérdidas, ¿no? Y nos vemos el próximo año, ¿vale? Les mando muchos abrazos, muchos saludos, que estén lo mejor posible. Y que Gracias, profesora. mucho. Gracias, Igualmente, hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profesora. Gracias, profesora. Feliz fin de año. Igual Cuídense ustedes. mucho. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias, profesora. Gracias, maestra. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, Gracias, cuídense, profesora. Un nos abrazo. vemos. Feliz año. Feliz Hasta luego, año. profesora. Gracias, profesora. Felices fiestas. Igual.